No existen cristianos sin ser santos. Bueno, ustedes han de decir, pues claro, pero ¿sabes qué? Después de tantos años en mi vida de ministerio, me he fijado en todo, a través de todo este tiempo, y mucho me he dado cuenta que muchos se hacen llamar cristianos, pero desgraciadamente sin el compromiso de la santidad. Eso es algo terrible, patético. Viven vidas extrañamente entremezcladas, extrañamente entremezcladas, si así se le puede llamar, entre una vida de tanto religiosa y un deleite por el mundo. Ese es un grave problema realmente. Nuevamente esta epístola ha traído a mi vida una gran pasión, realmente, y un gran compromiso también, pero también una gran carga en el área de la santidad. No solo para los creyentes de Corinto fue en realidad algo fuerte, sino para Pablo mismo, y por supuesto para nosotros, que necesitamos estar constantemente, seguir entendiendo nuestra responsabilidad de santidad. Sobre todo cuando veo que nuestra iglesia sigue creciendo y siguen llegando gente nueva, que necesitan escuchar realmente estas verdades y saber lo que Dios les dice acerca del tema, como dice tu boletín, el compromiso de ser llamados santos. Entonces, así también veremos que Pablo, aquí también en esta carta, al inicio, como vamos a verla, Pablo usa el llamado a ser apóstol. Entonces, vamos a ver ambas cosas. Estamos observando ambos llamados. Vamos a observar esos dos llamados. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y les pido que vean en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, prácticamente esta es la salutación. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, lo primero que vemos aquí, lo primero que uno puede preguntarse realmente, ¿qué significa realmente ser santo, no? Quiero explicarlo, quiero tratar de meterme un poquito más fuerte al respecto, aunque algunas veces ya lo hemos dicho, pero ¿qué significa ser santo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un santo? ¿O a quién se le llama así? Bueno, comúnmente la gente piensa que un santo, y tú sabes lo que la gente cree, ¿no? Que se trata de alguien que ha sido canonizado, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica, y que es venerado por la mayoría de las personas que, por supuesto, ignoran su significado. De hecho, la gente latinoamericana, al llamar a un santo, añaden un prefijo, añaden el famoso san, ¿no? Ya saben ustedes, San Nicolás, San Cipriano, San Fernando, Santa Mónica, San Francisco, Santa Domitila o Santa Cachucha, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sea. Ahí está el prefijo, ¿no? Entonces a veces la gente piensa que un santo como alguien, que es alguien como alguien muy piadoso, que fue alguien muy piadoso, o bondadoso, muy paciente. Por ejemplo, ese hombre es un santo. ¿Te has fijado en eso? Cuando alguien califica a otro, no, ese hombre es un santo, no. ¡Qué barbaridad! Es un santo, y esa mujer es una santa. ¿Cómo tolera a su marido, no? Digo, es lo que dicen, y se corre esa, pues obviamente, ese dicho, ¿no? Pero cuando vemos aquí el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ninguna de estas ideas se encuentran en las páginas de este libro que vamos a estudiar. De hecho, si ustedes ven el versículo 2, Pablo nos introduce a este concepto de lo que significa a la iglesia de Corinto a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Mira, lo que Pablo está diciendo aquí es que ser un santo es uno que pertenece al cuerpo de Cristo. Obviamente que es la iglesia. Y por supuesto que ha sido santificado en Cristo. Y que además invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, 3 cosas, tan solo en este pequeño momento estoy dando 3 cosas. Es uno que pertenece al cuerpo de Cristo, lo vuelvo a repetir. Número 2, o sea que es la iglesia. Número 2, que ha sido santificado en Cristo. Y número 3, que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que todavía le puedo añadir que vive en santidad constante a pesar de que hay una lucha constante en todo nuestro caminar diario en este mundo, ¿no? Entonces, concretamente, Pablo nos está hablando de un santo así. La palabra para santo es la palabra agios. Agios en el griego, que significa apartado. Ese es el sentido común de esta palabra, apartado. Y Pablo entonces nos está diciendo que los corintios habían sido santificados, habían sido agios. Agios, entonces vean, habían sido separados, apartados en Cristo Jesús, lo cual los constituía en santos. Por ejemplo, en este mismo capítulo tú puedes mirar el versículo 30 y puedes ver lo que dice ahí Pablo, para que como está escrito el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está hablando de varios pasos aquí, tan importantes que ha pasado el creyente. Está hablando aquí de que Dios nos considera en Cristo Jesús santos, apartados, pero como vamos a ver, los corintios no demostraban eso. Los corintios no demostraban ninguna conducta del todo piadosa. No habían vivido una vida realmente santa. No habían visto, o mejor dicho, no habían vivido una vida que respaldara lo que ellos estaban diciendo. No había ninguna santidad práctica, es lo que quiero decir, en la vida de muchos de ellos. No obstante, se les llama santos. A pesar de que no vivían como tal, de todas maneras se les llama santos. Los corintios eran santos porque habían sido llamados a ser santos por la gracia de Dios en Cristo, pero no eran santos por virtud de su conducta piadosa, ¿me entienden? No, muy importante que entendamos bien esto. Entonces lo que comenzamos a observar es que un santo en el Nuevo Testamento se refiere a un creyente en Cristo Jesús, un creyente genuino, una persona que pertenece al Señor, es un santo. Se refiere a un individuo que ha sido llamado por Dios en Cristo. En otras palabras, un santo desde el punto de vista bíblico es un auténtico creyente que está luchando constantemente, ¿no es cierto? Pero que aún viendo sus caídas o aún experimentando de repente cierta manera de apartarse de vez en cuando, de todas maneras nunca deja de ser un santo. Es lo que dice la Biblia. Entonces no es una referencia a una manera de conducta, es lo que quiero decir. ¿Se dan cuenta? Cada uno podría presentarse a otra persona con el prefijo de San, ¿no? Pues imagínate que a mí me llamaran San Enrique, ¿no? Pues, o sea, no es el hecho de que me llamen así, ¿no? Pero de hecho lo soy. Punto. Según la Biblia lo soy, ¿no? No sé tú. Yo me siento seguro, ¿verdad? Cuando menos con el nombramiento que Cristo nos ha dado. No sé tú. Ahora sí que cada quien sabe cómo está caminando en esta vida, ¿no? El ser santo entonces en el Nuevo Testamento tiene que ver con haber sido llamado, tiene que ver con su posición, no tiene que ver con su conducta. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces este concepto es tan importante de entender, porque si no aceptamos la idea, mira, no podemos interpretar bien el Nuevo Testamento de una manera correcta.
no vamos a comprender lo que estos pasajes nos están enseñando, porque nos muestran claramente que somos santos en virtud de pertenecer al cuerpo de Cristo o a Cristo Jesús, no por lo que hacemos o desarrollamos. Y desgraciadamente, como la iglesia tradicional ha tergiversado cada palabra, por supuesto, entonces, no, pues obviamente no, ninguno de ellos se hace llamar santo, ¿no? ¿No? Pues, ahí está bien, qué bueno, porque ninguno de ellos lo es. Bueno, los que yo conozco, gente católica genuina, ¿no? Auténtica, pero que están buscando a Cristo de alguna manera. Pero entonces que se quiten la camiseta, ¿no? Que se quiten el estandarte y realmente busquen un lugar donde se glorifica el nombre de Cristo genuinamente, auténticamente. Pero obviamente a los únicos que les llama la Iglesia Católica santos es aquellos religiosos que vivieron en el pasado. Pero no más son ellos, somos también nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora mira, los primeros 9 versículos de este capítulo, Pablo está interesado en que los corintios entiendan el hecho, el compromiso de ser llamados por Dios a ser santos. Que entiendan ese hecho, que entiendan ese compromiso, que lo estemos aplicando constantemente a nuestra vida para entender y vivir más de acuerdo al estándar de Dios. No nomás que le llevemos la etiqueta, ¿me explico? Tú puedes llevar la etiqueta, pero tu vida deja mucho que desear. Ese es el problema. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Porque tal vez la iglesia más carnal, mira, o más contradictoria, o con más problemas de todo el Nuevo Testamento, es precisamente la iglesia de Corinto. Y mira, tenían todos los dones, tenían todas las bendiciones, y sin embargo, ¿qué? Vivían una vida realmente desordenada. La que tenía más dificultad con ciertos pecados que incluso podríamos mencionar. Pablo comienza esta epístola a ellos recalcando, escucha eso, remarcando el hecho de lo que son, de que son santos a pesar de tu pecado. Santos por pertenecer al cuerpo de Cristo, no por su conducta. Ahora, desde el versículo 10 en adelante, también el apóstol Pablo habla de las implicaciones de ser santo. No vayan allá, nada más les estoy dando esta referencia. Ahora ya comienza a exhortarles en cuanto a sus problemas doctrinales y morales, a través de toda esta epístola, que tenían bastantes, tenían muchos, una iglesia en el Nuevo Testamento que consistentemente no era santa en conducta. Y Pablo, sin embargo, recarga, subraya el hecho de que ellos son santos y pertenecen a Cristo, a pesar de los desórdenes que tengan o estén viviendo. Ahí está. Eso nos debe traer a nosotros, a cada uno de nosotros, un cierto confort, ¿no es cierto? Una cierta comodidad, bueno, más que comodidad, tranquilidad, ¿no? En ese sentido. Ánimo a nuestras almas. El Señor nos considera santos, apartados, a pesar de que a veces representamos su nombre tristemente de una manera terrible. Terrible. Y no solamente en la calle, olvídense, sino que aún dentro de las iglesias. Terrible. El Señor nos da un título específico en el momento de pertenecer a Cristo. ¿Y qué hacemos con ese título? Casi estamos pisoteándolo, ¿no? Ojalá y no. Nuestra conducta a veces no es la de un santo, no es la de un verdadero representante de Cristo. No lo es. Deberá ser, pero a veces no lo es.
Estos eran santos genuinamente convertidos, estos corintios, que luchaban, por supuesto, con la aplicación y expresión diaria de la santidad práctica. Ahí estaban. Acuérdense de que en esta iglesia había divisiones, había inmoralidad, mira nomás, estaba llena de cosas. Había litigios, había falsa doctrina, etcétera. Su santidad práctica no empataba o no igualaba con la santidad posicional. No estaba de acuerdo la conducta que ellos tenían con lo que ellos eran. Eso es a menudo nuestro problema, ¿no? Nuestra realidad también. Somos santos porque pertenecemos al Señor, fuimos llamados por Él, creemos en Cristo Jesús, pero luchamos en la carne todo el tiempo, ¿no es cierto? No demostramos a veces lo que somos en nuestra vida diaria. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo? Y mira, hay una cosa que queda en mi vida, y por supuesto yo soy el primero. Estamos haciendo quedar mal el nombre de Cristo. ¿Por qué creen que hay muchos? Si yo fuera como ese, no, mejor no. O es un hipócrita. Constantemente nos tachan de hipócritas. Y yo creo que a veces nos queda muy bien ese título, ¿eh? Sin embargo, Dios nos dice que seamos santos. A veces los cristianos no actúan, fíjense, a veces los cristianos no actúan como cristianos. Es triste, pero es la verdad. Esa era la situación de Corinto, que Pablo entonces desea corregir, y esa es la corrección entre paréntesis, comienza incluso desde el versículo 10, ahí en este capítulo 1. O sea, para remarcarles lo que son en realidad. Vean cómo comienza. Os ruego, pues, hermanos. ¿Lo ven? El versículo 10. Entonces, a la luz de esta verdad, de que somos hermanos, si somos hermanos, somos santos, porque pertenecemos a Cristo Jesús, de que Él comenzó en nosotros la buena obra, como vamos a ver, y que Él es fiel para sostenerla, para guardarla, que Él es fiel para tenértela ahí, pues. Él nunca te va a quitar la santidad, o sea, en otras palabras, nunca te va a quitar la salvación, pues. Jamás. Él te sostiene y va a terminar contigo. En otras palabras, va a terminar el trabajo que tiene contigo. A veces nos quejamos demasiado. Aquí deberíamos de tener una ventanilla que diga departamento de quejas. Y a veces vamos a dejar ahí un pequeño blog, y yo creo que vamos a tenerlo que renovar cada hora. Porque cuánta queja hay, ¿no? Por todas las cosas. Nos quejamos de todo. ¿Sabes una cosa? Dios está trabajando contigo. Y como lo decía yo aquí en la mañana, precisamente en el estudio, Dios quiere moldear tu vida. Está trabajando contigo. No importa las cosas que estén pasando en tu vida. No importa. Él está ahí trabajando en eso. Así que no te quejes. ¿Para qué quejarse? Entonces, ¿Él va a terminar el trabajo que comenzó o no? Ah, bueno. Y noten aquí, os ruego hermanos, y mira lo que les dice, que no haya entre vosotros divisiones. Noten eso. Pablo comienza a corregir esa área tan peculiar entre los creyentes, tan particular, que a veces sucede, aunque ellos mismos no se quieren dar cuenta. Hay muchas personas que están causando división. ¿Sabías cómo? ¿Sabes cómo? A veces es muy sutil, y te lo voy a decir. Simple y sencillamente cuando alguien está murmurando del liderazgo, de los pastores, cuando algo no les parece de lo que hacemos. ¿Qué están haciendo? Están tratando de traer a aquella persona que le están diciendo, lo están tratando de traer de su lado.
Eso es un tipo de divisionismo. No solamente es la murmuración, sino también están tratando de dividir. Eso es divisionismo. Y estos corintios eran expertos en eso, ¿eh? No obstante, también la iglesia, a través de los años, hemos tenido todo tipo de experiencias, ¿no? Porque simplemente alguien se levantó para empezar a hablar de alguien. Y empezó a ser gente de su parte y al ratito ya era una división. Bueno, aquí lo que nos une, ¿qué es? Nos une en primer lugar y por sobre todas las cosas, Cristo Jesús. Y en segundo lugar, ¿sabes qué nos une? La doctrina, la teología que predicamos, la enseñanza que da, eso es lo que nos une. Si esto no es suficiente, no sé qué sea suficiente, ¿eh? No lo sé. Bueno, pero ahora, aunque estoy llamando tu atención al compromiso de ser llamados santos, tengo que regresar al versículo 1 para tener un orden exegético ahí, si no, ¿qué pasaría? Pues nada, pero tengo que regresar al versículo 1 donde comenzó esta carta y lo primero que observamos en el versículo 1 es al autor de la carta de los Corintios. Bueno, ¿quién es el autor? Dice ahí Pablo, ¿no? Pablo. Esa es la primera palabra que observamos aquí, es justamente el nombre de este apóstol. Las cartas en esos días justamente comenzaban diciendo o describiendo al autor primero. En otras palabras, firmaban al principio, ¿no? No al final. Y prácticamente Pablo comienza todas las epístolas de esta manera. En segundo lugar, notamos en el versículo 2 que nos introduce al destinatario de su carta. Fíjate, el autor es Pablo. En el versículo 2 vemos al destinatario, la persona o personas a quien va dirigida esta carta. ¿Quién es? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo está diciendo claramente en el versículo 2. ¿Lo estás viendo? Ahí está, Pablo a los Corintios. En tercer lugar, noten también, esto es importante que entendamos de esta manera, exegéticamente hablando, lo estamos viendo así. Una carta que expresaba los saludos, y aquí tenemos gracia y paz a vosotros, en el versículo 3, lo están viendo. Entonces, estos tres versículos, aquí en estos tres tenemos el formato típico de una carta. ¿No? De una carta paulina. Casi él siempre hacía eso, el autor, los destinatarios y el saludo. Y ahí está. Generalmente Pablo se presenta a sí mismo como el apóstol de Jesucristo. Pero vamos aquí a hacernos varias preguntas y tenemos que analizar el versículo 1 y no podemos dejarlo ahí solamente frenado, ¿no? Tenemos que analizar un poquito lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es eso de apóstol, no? Así como ya describimos un poquito lo que es ser un santo, ahora vamos a describir un poquito lo que es ser un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Bueno, ¿por qué Pablo utiliza esa introducción? Es interesante que otros autores del Nuevo Testamento, que eran apóstoles también, bueno, no todos, no usan esa introducción. No la usan así, no se llaman a sí mismos apóstoles, pero Pablo usaba ese término en casi todas las epístolas, como les dije desde un principio. Pero ¿por qué lo utiliza? Bueno, lo utiliza por varias razones. En primer lugar, podemos decir con seguridad que Pablo no lo hacía para sobresalir, que quede claro ese asunto, para destacar él o alguna cosa. Él no era vanidoso, en ningún momento lo hacía para gloriarse en su llamamiento como apóstol. No niego que tenía sus debilidades, ¿no? Pero lo que vemos en las cartas precisamente no es eso. No se exaltaba a sí mismo de ninguna manera. No era para llamar la atención a su persona, para que vieran lo que estoy haciendo yo o cómo estoy siendo usado por Dios, no. Vean, vamos al capítulo 15, vayan por favor al capítulo 15,
Vean el versículo 9. Para que ustedes vean que no era o no es para llamar la atención. 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Lo ven? Si hubiera querido sobresalir, hubiera dicho, bueno, de los apóstoles yo soy el primero. Si hubiera querido sobresalir, ¿verdad? O a lo mejor apóstol de apóstoles. Bueno, pudiera ser. Así como también usó la frase fariseo de fariseos, ¿te acuerdas? Antes de ser creyente, bueno, pudiera haber utilizado también esa frase aquí. Yo soy apóstol de a los apóstoles, ¿no? Bueno, pero no lo hizo. Y realmente, hermanos, si ponemos a los apóstoles en categorías, eso supuestamente, aunque todos son iguales, porque los usó el Señor de diferente forma, en diferente nivel y a diferente audiencia. Y en diferente tiempo. Pero si quisiéramos poner todos en categorías, pues bueno, sobresale por todos Pablo, ¿no? Bueno, y sin embargo él no dice eso. Lo que dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Ahí está. O sea, no soy digno de ese llamamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque perseguía a la iglesia de Dios, lo dice él. ¿Te das cuenta? Ahí está. Yo creo que Pablo hasta el día de su muerte llevó ese estigma en su vida, esa marca, o esa espina, como quieran llamarle. Y podríamos pensar también esa tristeza. Yo fui perseguidor de Jesucristo. ¿Te imaginas? Estar escribiendo y siendo utilizado por Dios, en la inspiración de Dios, para escribir ahí el Nuevo Testamento, y tener siempre presente que Él fue el perseguidor número 1 de Jesucristo. Era terrible, fue terrible para Él. Por eso siempre dijo, no soy digno. Su concepto propio no era de grandeza, la vanidad no era su parte, ni de su metodología, ni de su intención cuando escriben sus epístolas. Yo creo que no, definitivamente que no. Sin duda, entonces podemos concluir que fundamentalmente cuando él subraya su apostolado como emisario de Jesucristo, en realidad lo que él pretendía era que los demás reconocieran la autoridad que el Señor le había dado en él. La autoridad que el Señor le dio a él. No por él mismo, no por tener algo especial, no por ser alguien preparadísimo. Miren, y esto es un dilema, a través de mi experiencia yo me he dado cuenta de eso, Aquí no son los mejores preparados los verdaderos siervos de Dios, Mira, entiendo que hay que pasar un seminario, que hay que prepararse, que hay que estar realmente quemándose las pestañas para estar estudiando la gramática del griego y tantas otras cosas que vemos en el seminario. Mira, claro que sí, tenemos que hacerlo. Pero finalmente, eso solamente es una herramienta, ¿me explico? ¿Para qué? Para poder usar bien la palabra de Dios. Y finalmente, Dios nunca va a sustituir esa herramienta por el poder del Espíritu Santo. Jamás. El Espíritu Santo está por encima de todo. Por mucha herramienta que tengas, por muy graduado que seas, ¿qué? Predicas en el poder del Espíritu, y si no es así, solamente pues estás ahí echando, o mejor dicho, echando a andar tus dotes, mejor dicho, no dijéramos dones, pero tus dotes de buen estudiante, pero nada más.
Y no tratamos de evadir, por supuesto, el estudio. Es fundamental para tu vida. Y fue fundamental para Pablo, por supuesto. Y él tenía la autoridad que Dios le había dado. Y cuando hablo de esto, seguramente él decía, tengo autoridad en lo que digo, porque sé lo que digo, porque no soy yo, sino que digo lo que el Señor me manda decir. Entonces, cuando Pablo hablaba, lo hacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su autoridad como apóstol de Jesucristo era su credencial. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que prestar atención, dado a ese título, dado a ese llamado, básicamente. Hay que prestar atención, prestamos mucha atención cuando leemos las epístolas, porque el Señor Jesús habla a través de sus autores. Los autores fueron usados simplemente para escribir lo que Dios quería que escribieran. Utilizó sus personalidades, utilizó su carácter, los utilizó en particular, no entraron en éxtasis para escribir. No, utilizó todo lo que tenían ellos precisamente para dejar plasmado aquí lo que ahora, gracias a Dios, tenemos. Ahí está. Todas las epístolas, todos los autores, creo que podemos deducir, sin embargo, que hay varias otras razones por las cuales el apóstol Pablo usaba ese nombre o esa denominación de apóstol. Y yo quiero darles varias cosas, o darles una lista de puntos, el por qué Pablo usaba el nombre o la denominación de apóstol. En primer lugar, para identificar su relación con los 12 apóstoles. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Recuerden que Pablo no fue uno de los 12 apóstoles en particular. No lo fue. Dios no el Señor Jesucristo no lo escogió antes. Directamente. Pablo no formó parte de ese primer grupo de 12 apóstoles. Recuerden que uno de ellos se descalificó, ¿no? Bueno, su nombre era Judas, quien fue falso, seguidor del Señor, y por supuesto fue sustituido en Hechos 1, 21 al 26 por otro. Su nombre era Matías. ¿Se acuerdan, no? Pero Pablo tal vez subraya el nombre de apóstol para demostrar que él estaba relacionado con ese grupo selecto. Y además, déjame decirte, para defender su apostolado. Por eso estaba él realmente poniéndolo siempre al principio de estas cartas paulinas. Estos primeros apóstoles, hablando de los 12 primeros, establecieron el fundamento de la iglesia primitiva. Ellos constituyeron la base, la autoridad doctrinal. ¿Te acuerdas lo que dice Hechos 2:42 en el fundamento de los apóstoles? ¿Te acuerdas? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Te acuerdas, no? Ahí está. ¿Te acuerdas que ellos estaban predicando? Y ustedes recuerdan que después se convirtieron 3,000 almas cuando fue predicado el primer sermón que tenemos registrado aquí en Hechos. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, otra vez. Por supuesto, porque el fundamento doctrinal estaba en sus manos. Cristo reveló la doctrina apostólica a esos hombres y los 12 apóstoles dirigieron a la iglesia en sus comienzos. ¿Te das cuenta? Ustedes recuerdan en el capítulo 6 de Hechos. Estaban en Jerusalén y dice el versículo 2, que los 12 convocaron a la multitud. ¿Te acuerdas? Ahí estaban a cargo de las iglesias, los 12. No estamos hablando de Pablo, los 12 primeros. Y aunque Pablo no pertenecía a ese grupo de los 12, el Señor también lo llamó a formar parte de ese grupo apostólico, con autoridad dentro de la iglesia, y su llamado, ya también lo recuerdan, allá por Hechos 9, fue fuerte, ¿no? Fue un llamado de veras impresionante para él.
algo increíble, no sabía por qué, pero ese evento marcó el resto de sus días, en todos los sentidos, en su vida personal como en su vida, por supuesto, ministerial. Eso me recuerda a mi propia vida, ¿no? Al menos yo estoy seguro que Dios me llamó para lo que soy, para lo que el Señor por su gracia me ha puesto, pero mira, me puso también dentro del consejo de gracia a vosotros, y yo no hago nada, ¿no? Y también dentro del consejo del seminario, pero además no sé por qué. Hay muchos maestros muy sabios, por supuesto, en el cuerpo del consejo del seminario, pero Dios me puso ahí y me tiene ahí, y yo creo que estoy tratando de cumplir lo que se me fue encomendado, pues. Y no lo hablo como una falsa modestia, Dios conoce mi corazón, sé perfectamente bien que hay mucha capacidad en muchos, ¿no? Pero volviendo a Pablo, él llenaba los requisitos de ser apóstol, él sí los llenaba, porque en primer lugar tenía que haber sido llamado, ¿sabes cómo? De una manera muy específica, y te lo voy a decir, directamente por el Señor. Esa es una. Y dos, haber visto a Jesucristo resucitado. Y lo digo para algunos que vienen de otras iglesias. Entonces, vean, esos son los requisitos de ser llamado apóstol: haber sido llamado por el Señor directamente y haber visto a Jesucristo resucitado. Vamos a ver Hechos. Vayan conmigo, por favor, a esta carta tan interesante, esta libro tan interesante. Hechos 1:21, por favor. Vamos a ver cómo se llama a un apóstol, o cómo más bien Dios llama a una persona con esta característica. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, escuchen esto, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Otra vez, que sea testigo con nosotros de su resurrección. Noten eso, muy importante. Vemos que para ser apóstol este es el primer requisito, no puede ser cualquiera. Pablo vio a Jesús, conoció a Jesús, estuvo con Jesús. ¿Dónde? No cuando estaba con los 12, no, después, en el camino a Damasco. Ahí fue escogido por Cristo para ser apóstol. Ahorita lo vemos. Y en tercer lugar, Pablo había recibido esa revelación directa por el Señor Jesucristo. También lo leemos, por ejemplo, en Gálatas, pero vayan conmigo a Primera de Corintios, ahí otra vez donde estábamos, pero vayan al capítulo 15. Vean, aquí es más descriptivo, en el 15, versículos 7 y 8. Todos deben conocer este pasaje. Mira, después apareció Jacobo, después a los 12 apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Y nuevamente ahí vemos a Pablo, que continúa con el tema de no ser digno de ser llamado apóstol. El hecho de decir como un abortivo te está dando a entender que yo no soy digno de estar ahí, ¿no? ¿Lo ven? Y obviamente lo que dijimos, que se le apareció en el camino a Damasco. Vayan a Hechos. Regresamos a Hechos, por favor. Vayan al capítulo 9 para verlo bien de cerca este acontecimiento. Para algunos que ya conocen, reafirmen esto, y otros que lo vean claramente. Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Lo estás viendo?
¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Estaba buscando a Dios ahí? Ahí voy a buscarlo y se le apareció ahí. No. Él estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, para traerlos presos a Jerusalén. Y si fuera posible, que fueran prácticamente exterminados. Él los quería exterminar a todos. El celo, ¿no? Vean el versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira nomás. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué es esto? Dar coces contra el aguijón, dar patadas así como los bueyes al aguijón. Un aguijón es el que les picaba para que ellos caminaran hacia adelante y pudieran hacer el surco para sembrar. Imagínense, se pone a dar patadas al aguijón y era de metal. Unos eran de metal, otros de madera, pero se lastimaban en el momento de dar patadas ahí, ¿no? ¡Qué terrible! En otras palabras, al ver esta escena, y la vamos a comparar paralelamente, nos daremos cuenta de su llamado. Vayan al capítulo 26, por favor. Otra vez los traigo de aquí para allá, pero vean. Hechos 26, 15, versículo 15 y versículo 16. Noten ahí. Y entonces dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí ya más clarito, ¿no? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira lo que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he aparecido a ti. Ministro y testigo, testigo, es lo mismo que, está traducido, lo mismo que apóstol. De hecho, apóstol es la palabra testigo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pablo es tan apóstol como los demás, como los 12, como el resto de los 12. Eso es lo que Pablo desea establecer cuando en sus epístolas se autodenomina apóstol de Jesucristo. Ahora mira, en segundo lugar también es llamado, Pablo usa título de apóstol. ¿Por qué? Porque número 2, quería distinguirse de aquellos que eran falsos apóstoles. Fíjate, ¿desde cuándo, Aquellos en aquel tiempo eran falsos apóstoles. Constantemente Pablo estaba siendo acusado de ser falso, como les mencioné algo. Toda la carta de 2 de Corintios incluso hay un ataque terrible contra él. Y él realmente tiene una defensa de su apostolado, de su llamado. Constantemente Pablo está sufriendo ese ataque por los demás, que era un falso, etcétera, etcétera. Entonces Pablo automáticamente comienza sus escritos diciendo: apóstol de Jesucristo. O sea, te voy a hablar de esto, pero que quede claro el llamado que tengo. No por mí mismo, sino por lo que Dios me ha otorgado, por su gracia. Entonces, para incluso distinguirse entre los falsos que estaban en aquel entonces. Vamos a 1 Corintios, otra vez regresamos. Mira, 1 Corintios en el capítulo 4, vean, versículo 9, 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, o sea, a todos, ¿no? Mira nomás. Versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué tremendo! Mira el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No tendréis muchos padres, es una frase no referente a lo que conocemos ahora, Obviamente, él fue padre de muchos creyentes, hablando espiritualmente.
Ahí está. Noten que está defendiendo aquí su apostolado, estaba viviendo este terrible ataque y acusación en contra de él, lo que estaba haciendo. El hecho de que él era el apóstol de Jesús era una ofensa para los falsos, ¿no? Aparentemente. Entonces él tiene que dedicarse a aclarar todo esto a lo largo de sus epístolas. Número 3. Tal vez otra razón por la cual Pablo menciona su apostolado es, número 3, para recordar a sus lectores de su relación personal con Cristo. Recordarles a sus lectores de su relación personal con Cristo. Esto era para el beneficio de los creyentes. ¿Se acuerdan que muchos creyentes tal vez habían conocido el origen del apóstol Pablo y de dónde venía, y sin embargo todavía tenían ciertas reservas en cuanto a su autenticidad? Porque cuando era Saulo, mira, no era muy amigo de los creyentes, ya sabes, ¿no? Y por supuesto tal vez esa reputación todavía seguía ahí, ¿no? Vigente, ¿no? Como diciendo, no hombre, agua, cuidado con él, ya iba a decir aguas, pero ya lo dije, ¿no? Aguas con porque nos viene persiguiendo, pues ¿qué nos va a enseñar? ¿No es cierto? Ahí está, perseguidor de la iglesia. El perseguidor de la iglesia se le quedó ahí, en la mente de muchos. Por eso no creían en su autenticidad, en su autoridad. Entonces sus antecedentes en cuanto a la relación con Cristo no eran muy halagadores. ¿Y qué pasa? Y ahora Pablo quiere establecer esa relación con el Señor Jesús. Yo soy apóstol de Jesucristo, no tengan temor de mí, escúchenme. Es lo que está diciendo. Soy de Él, soy su emisario, hablo en su nombre, no soy un improvisado. Como, mira, me sorprende, una vez escuché al pastor MacArthur que decía, yo soy un mesero, simplemente lo que el Señor me da, vengo, lo traigo aquí y se lo doy a ustedes. ¿Para qué? ¿Qué hace un mesero cuando lo pone en las mesas? ¿Para que ustedes qué? Se alimenten, crezcan. Entonces, obviamente, Pablo también defiende su apostolado de esa manera. En cuarto lugar, Pablo menciona su apostolado para recordarles a los creyentes de su relación con ellos. Para recordarles a los creyentes de su relación con ellos, es decir, de la relación de apóstol con ellos. En esta misma epístola Pablo les recuerda, miren, vayan al capítulo 9, Primera de Corintios 9, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Mira, el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. De hecho, las cartas de recomendación, ¿quiénes eran? Ellos mismos eran. La carta más obvia y evidente, la prueba más fuerte y contundente, era el hecho de que ellos habían conocido a Cristo por medio de su ministerio. Esa era la auténtica carta que tenían ellos. No necesitaba ahí una firma de un ahí dirigente ahí de mucha influencia. No necesitaba nada de eso. Eso se estila en el mundo, ¿no es cierto? Si no llevas la firma de algún poderoso, no haces nada, o la influencia de alguien, ¿no? Aquí no es así, aquí es distinto. Aquí las cartas de recomendación son aquellos que han sido edificados a través de su palabra, de la palabra que él mismo recibió. Aquellos que han sido edificados en esta iglesia incluso, que han sido convertidos también en esta iglesia. No es por mí,
Simple y sencillamente Dios ha usado también a mí, a los pastores, para traerles una enseñanza fresca, sólida, contundente. Esas son las mejores cartas de recomendación que cualquier otro director o cualquier otra persona que quiera dar una recomendación a través de una firma. Eso nada que ver con esto. Entonces vean, esa era la prueba más fuerte, su existencia como iglesia, hablando de la de Corinto, como grupo de creyentes, era prueba suficiente para demostrar el apostolado de Pablo. Fíjense todo lo que hemos estado estudiando tan solo con la pura palabra apóstol. Tenemos que hacerlo, tenemos que explicarlo, tenemos que explicar su autoridad, su autenticidad, su autoridad divina. Ahora vean, el quinto lugar, hay otro punto más. Pablo aquí está señalando, subrayando su apostolado, porque era para recordarle a los creyentes de su relación con Dios. Número 5. Recordarle a los creyentes de su relación con Dios. Y si te quieres regresar a 1 de Corintios, regrésate a 1 de Corintios en el capítulo 1, en el versículo 1, mira, dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Lo estás viendo? Ahí está. En otras palabras, Pablo está diciendo: miren, yo no escogí este ministerio. ¿Ya? Yo iba a Damasco, yo iba a darles duro a estos, ¿no? Yo estaba ahí tan tranquilito, ¿no? Pudiera decir, ¿no? Pero, ¿qué? Iba a arremeter contra todos los cristianos. Yo iba a Damasco a destruir creyentes. Yo no sé por qué me pasó eso. Yo no sé por qué soy apóstol. Bueno, estoy aquí diciéndole un tanto sarcásticamente, pero él estaba dando a entender: estoy aquí porque fui llamado por Dios mismo, no estoy hablando en mi nombre. Punto, que se entienda, dice Pablo, sino en una autoridad proveniente de Dios. El ser apóstol entonces en el Nuevo Testamento es un llamado único, en una época única de la historia, no hay más. Ya, eso es muy importante remarcar. Fui un ministro de fundamento en lo establecido, cuando se estableció prácticamente la iglesia, en el fundamento de los apóstoles. Ahí está. El ministerio de los apóstoles fue ese fundamento muy claro, uno de establecer las bases. Y cuando ellos terminaron y pasaron a la presencia del Señor, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Se dio por terminado el ministerio del apostolado. Ya no hay más a quien revelarles palabra nueva. Por favor, ¿quién más puede llamarse apóstol? Bueno, hay muchos, ¿no? Este fue el fundamento. Y la verdad es que no hay razón para continuar estableciendo fundamentos. ¿No es cierto? Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque el fundamento apostólico fue dado, dice el apóstol Pablo, solamente por Dios. Si vean Efesios 2:19, por favor. Dice aquí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles, ministerio de fundamento. Ahora, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? Tú dices, pues, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ya escribieron el librito y ya, ¿no? No.
¿Qué hicieron? Podemos observar varios ministerios que también, por hablar del ministerio aquí, para hablar también del llamado de ser apóstol, podemos encontrar varios ministerios, varias cosas específicas. Número 1, o inciso A, como lo quieras poner ahí. Número 1 era predicar el evangelio. Ellos predicaban el evangelio. Es en el primer capítulo, aquí en el versículo 17, es lo que hacían. Mira, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí está. Algunos enseñan que el bautismo es parte de la salvación. Yo me encontré con eso una vez que fui allá. Mi hermano vivía en Sacramento, California, y fuimos para allá, y él estaba congregando en una iglesia que, bueno, entonces creían que echarse un clavadín al agua ya eran salvos, ¿no? Yo dije, ¿será agua bendita? No creo. Perdón, en eso soy un poco sarcástico, no, qué va, ¿verdad? Pues, ¿cómo es posible que piense la gente que bautizándose son salvos? ¿No es cierto que le preguntes, ¿tú eres cristiano? Sí, ya me bauticé. ¿Te has preguntado a alguien así? Sí. Ay, por Dios, ¿y a mí eso qué? Te estoy preguntando si naciste de nuevo, si tu vida realmente da frutos dignos de arrepentimiento. Y algunos enseñan, creo que lo hemos comentado, esta es una ordenanza, y que todo hijo de Dios genuino debe obedecer, todos los que se han acercado a mí para bautizarse. Acérquense. Es una ordenanza, el cual debes obedecer. Es la parte fundamental. Pero no quiere decir que mojándose reciban la salvación. No obstante, jamás el apóstol Pablo hubiera afirmado algo tan claro como este versículo si parte del evangelio justamente fuera que el bautismo, ¿no? Pues, ¿cómo? El bautismo es un símbolo visual y evidente y obvio del hecho de que el creyente ha pasado de muerte a vida. Tampoco se puede utilizar Romanos 6 para decir que el agua es la que te salva, por Dios. Solamente es un ejemplo. Ahí habla realmente del bautismo espiritual, no del bautismo de agua. Y bueno, muchos lo utilizan. No es así. No es así. El bautismo es un símbolo de lo que ya sucedió, o sea, una evidencia de lo que Cristo ya ha hecho por ti en el interior, en tu interior. Es un testimonio y se identifica también, por supuesto, con la iglesia. Pero Pablo dice, miren, mi tarea fundamental como apóstol es predicar el evangelio. No precisamente ponerme a bautizar ahí. Claro, no era malo, ¿no? Por supuesto se puede bautizar, pero no era su principal objetivo o su principal ministerio. Ahora, en segundo lugar, otra cosa que hacían los apóstoles era orar y enseñar la palabra de Dios. Vayan a Hechos 6, por favor. Hechos 6, versículo 2 y 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en ¿qué? Ministerio de la palabra. ¿De acuerdo? Ministerio de la palabra. ¿Quién dijo eso? ¿Estaba diciéndolo quién? Ahí estaba diciéndolo quién. Pedro, exactamente, Pedro es el que lo estaba diciendo, uno de los apóstoles. Ahí todavía no se incluía ahí a Pablo todavía andaba ahí tras de los creyentes, ahí con lo que sea, ¿no? Consiguiendo cartas para acusarlos. Efesios 4 también Pablo explica aún más el ministerio de la enseñanza de la palabra, que es fundamental para la edificación de los santos.
Otra vez regresamos a Efesios, perdón, los voy a traer así también para que no se me duerman, ¿no? Digo, ¿verdad? 4:11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces este ministerio de enseñanza comenzó con los apóstoles y continúa hasta hoy, continúa a través del ministerio de aquellos que el Señor los llama, los capacita para enseñar la palabra de Dios. Aquí se describe como pastores maestros. Es lo que nosotros hemos sido llamados para eso, para predicar, para enseñar la palabra de Dios, tal como fue enseñada a la iglesia en los primeros días. ¿Qué más hacían los apóstoles? Bueno, una de las cosas que hacían muy distintiva que quisiera mencionar es solamente que ellos podían hacer milagros. Otro punto ahí vayan a 2 de Corintios, para que lo noten ahí claramente, hacer milagros, ese es el número 3, lo que hacían los apóstoles. 2 de Corintios 12. He tenido debates yo acerca de esto. Un día fue a enseñar, he enseñado en algunas iglesias, he ido a dar algunos cursos precisamente de esto, a algunas iglesias, y la gente se opone, pero en serio, hasta se enojan conmigo. Bueno, pues ni modo, ¿no? Yo tengo que enseñar lo que dice la Biblia, no lo que ellos piensan, ¿no? 12:12 dice, con todas las señales de apóstol. Noten eso, señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Saben qué? Una de las características distintivas de ser apóstol era que justamente era la capacidad de hacer señales, de hacer milagros, de hacer prodigios. Solo los apóstoles hicieron esto. En algunos casos, algún allegado, tal vez en algunos casos, algún allegado a los apóstoles, a un apóstol, lo hemos observado algunas veces ahí en Hechos, y está muy claro. Pero los prodigios y los milagros y las señales, hermanos queridos, no es algo que todos los cristianos podamos hacer, por Dios. No hacían eso también los creyentes, ni lo experimentaban todo el tiempo. Desde luego nosotros como ancianos, como pastores, podemos orar por un enfermo, pero no porque tengamos un don de sanidad, por Dios. Aquí está claramente escrito, los señales de apóstol, lo leímos. Entonces, claro que oramos por algún enfermo y puede el Señor sanar. De hecho, un hermano cualquiera, bien puesto a cuentas, realmente santificado en el Señor, puede orar por otro para sanar, y puede la persona sanar, porque no es él el que lo sana, es el Señor quien obra de acuerdo a su voluntad también, Hay gente que quiere sanar, ¿no? Pero el Señor lo tiene en disciplina. ¿Para qué lo sanas, no? Obviamente no te van a decir, sáneme, hermano, porque estoy en disciplina. Por favor, yo no te voy a sanar, mejor supérala, digo. Aquí tengo a mis hermanas que me dicen todas mis equivocaciones. Resiste, dice la hermana. Resiste, a ver si es cierto que ustedes también. ¿Verdad? A ver si es cierto que resisten, ¿no? Somos muy dados a enseñar y nosotros así como creer que no vamos a entrar en eso. Nada, que a veces podemos entrar en una enfermedad, en un padecimiento, en una angustia, y solamente Dios está haciendo la obra contigo de una manera
personal y particular. Entonces, si alguien, un sanador se mete, un cuate ahí quiere hacer un milagro contigo, el Señor le va a decir, bueno, ¿tú qué te metes? ¿Qué te pasa, no? Estoy tratando a esta persona, pero ahí estamos, ¿no? Con mala enseñanza, falsa enseñanza, creyendo que muchos pueden ahí intervenir. Hoy creen hacer muchos milagros, muchas personas, y que la iglesia cristiana debe de experimentar esto siempre. No es cierto, porque como dijimos, esa característica fue de un grupo reducido llamado apóstol. Y cuando ellos pasaron de la escena, por usar una frase, pasaron también todas esas señales, ¿no? Se acabó eso, ¿no? No estoy diciendo que no haya sanidades otra vez. Claro que las hay, pero no a la manera en lo que ellos lo hacían. Entonces, esas son las credenciales de su ministerio. El ministerio de la predicación del Evangelio era muy claro. Bueno, ahora escuchen esto, por favor. Tan solo pudimos ver este versículo, no hay problema, no tenemos prisa. Cuando nosotros hoy leemos que Pablo enseña en sus epístolas y usa la palabra apóstol, lo que tenemos que recordar es que entonces, ese fue un título específico de entonces, especial de entonces. No son opiniones realmente de hombres, no son propiamente títulos para hombres. Pablo no ofrece sugerencias, no son bienvenidas las opiniones, pues. Pablo está hablando en el nombre de Dios cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí está, prestamos atención porque él habla con autoridad dada únicamente por Dios. Es Dios a través de él. En el Nuevo Testamento, todos aquellos que escribieron la palabra de Dios nos describe. Incluso nos describe Pedro, ¿no? ¿Te acuerdas? Fueron personas que hablaban en el nombre de Dios, eran inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero que vayan a un pasaje de Primera de Pedro aquí, segunda más bien, vayan a la Segunda de Pedro, para que vean este pasaje en el capítulo 1, versículo 21. Noten eso, lo que decía esto. Lo que decía Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta ahí. Noten eso, uno de estos hombres que fue inspirado por el Espíritu Santo fue Pablo. Y aún el propio Pedro. En esta misma epístola refirió, o sea, tuvo una referencia acerca y una opinión acerca de Pablo. Vayan al capítulo 3, en el versículo 15. Vean lo que opinó aquí Pedro con respecto a lo que escribía Pablo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Ven? Las otras escrituras. Entonces Pedro lo que está diciendo aquí es poner las escrituras o los escritos de Pablo en el mismo nivel de las otras escrituras. En el resto de la escritura, ¿se dan cuenta? Entonces el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, el Nuevo Testamento es inspirado por Dios y las epístolas de Pablo son inspiradas por Dios, y aún todas las epístolas que tenemos ahora, actualmente. Ahí está, todas ellas son inspiración divina. Cuando leemos o escuchamos las epístolas, estamos escuchando prácticamente a Dios, porque Dios las exhaló, o sea, las inspiró
prácticamente salió de él, de su corazón, de su mente. Cuando estamos hablando de algún pecado específico de alguien y que dices tú, caray, eso yo lo tengo, te está hablando Dios. No puedes salir aquí tan campante, ¿no? Mira, en la iglesia primitiva de veras salían rasgándose las vestiduras, porque Dios les estaba hablando. ¿Hay alguna diferencia? Claro, yo no puedo comparar de ninguna manera, si no me comparo con los maestros de aquí, de los hermanos del seminario. Los considero excelentes pastores, sí, también pastores y profesores, mucho menos con los antiguos, con los apóstoles de la antigüedad, que escribieron todo esto, para nada. Pero lo único que hago es traerles a su conciencia, a su pensamiento, a su corazón, todo lo que ellos quieren de ti y de mí. Mejor dicho, Dios quiere de ti y de mí. Y si no lo haces, mira, te expones a todo. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, redarguir, instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En todo esto sabemos el compromiso que la iglesia tiene de enseñar lo correcto, de enseñar las escrituras tal como la hemos recibido. Que si bien el Señor nos ha llamado a ser santos, una de las características es comprender realmente cada paso que el Señor estableció en su palabra. Esa es tu responsabilidad. Eres creyente, necesitas tener ahí metidas las escrituras en tu mente y corazón. Y a sus pastores en todo el mundo. Y mira, se nos manda trazar la escritura correctamente. Ay de nosotros si no la trazamos correctamente. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15 aquí. Este pasaje se me queda profundamente adherido a mi vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Cuando las escrituras están bien trazadas, usadas o explicadas, deben causar en nosotros un compromiso, no solo de comprensión personal y de aplicación, sino también en un sentido de ubicación. No podemos comprender un pasaje aislado de los demás cuando hablábamos de todo lo que es realmente un apóstol. Esto es la convicción de ser santos, implica responsabilidad. Actualmente muchos están siendo enseñados por falsos maestros de una manera peor, terrible, y cada día peor. Gente que se hace llamar apóstoles. Olvídense de apóstoles, ya hay apóstolas. Ya hay también. La señora esa que enseña ahí, yo les veo en varias páginas Facebook, que tienen ahí a la señora esa predicadora, esa Joy, quién sé qué. Favor, ¿por qué es? Y ahí están también, en la audiencia hay de todo, hombres y mujeres, perdiendo su autoridad, oyendo a una señora ahí. Por favor. Tú eres parte de una iglesia y debes enseñar a otros a abrir los ojos. Ábrelos primero tú, por favor. Y luego también enseñas a abrir los ojos de otros. A no ser engañados por esta ola, esta hambre de impresionismo que muchos tienen. ¿Y sabes a quiénes enseñan? No sé si quieres ser tú de este grupo, a los ingenuos, a los ignorantes, a los incautos, por no decirles ignorantes, que no quieren responsabilizarse de escudriñar las escrituras. A esos, que tienen la Biblia guardada y la leen todos los domingos.
Ok, adelante. Que andan ahí metiéndose y navegando, viendo un montón de personas ahí que no tienen nada que ver en tu vida espiritual. Mucha gente falsa anda ahí y ahí están muchos metiéndose a la computadora. Compra un libro mejor, y no es publicidad, compra un libro, un buen libro, vete a Maranata, pero un buen libro. Y no andes ahí navegando con tanta falsa doctrina. Bueno, luego seguimos, ¿no? Que Dios haya hablado a su vida y que perseveren siempre. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias, la honra y la gloria a ti, porque nos has dado el compromiso de tu bendita palabra. Ayúdanos a ser consistentes en la enseñanza, consistentes en nuestra vida personal, en nuestra santidad personal, y consistentes, mis hermanos, en seguir adelante en medio de un mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos, sosténnos con tu mano fuerte, con tu brazo fuerte, como lo mencionas en tu palabra, Señor. No permitas que nadie se pase de la raya, Señor, y denigre tu nombre y rebaje el estándar de ser llamados santos de Dios. Padre, pongo en tus manos nuestra iglesia, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.